Daniel Arroyo, ex ministro del sector social, en tanto en la Nación como en la provincia, como viceministro. Exacto, viceministro de la Nación y ministro de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires y hoy integrante del directorio del Banco Provincia. Del Banco Provincia. Hablamos recién del tema de las pymes y lo que ocurre, digo, para impulsar para los sectores incluso más vulnerables. Las pequeñas y medianas siempre son las que más trabajo pueden generar y quizás socialmente aglomerar muchos de estos problemas que tenemos, ¿no? Sí, yo creo que hay que cambiar el esquema impositivo para las pymes y para los microemprendedores. Mi impresión es que hay que ir hacia el modelo de Italia, que es que si alguien monta un emprendimiento familiar, un emprendimiento de pequeña escala, durante 5 años, está blanqueado automáticamente y durante 5 años está exento casi de todos los tributos con la idea de ir acompañándolo, de darle aire para poder avanzar. Por ejemplo, ¿qué no pagan? No paga lo que nosotros llamaríamos ganancias acá o lo que sería ingresos brutos. Paga un único tributo muy pequeño. Un monotributo. Un monotributo muy pequeño con la idea de decir, mire, ustedes desarrollense 5 años, el Estado los va controlando, tienen la obligación de los controles de bromatología, de todo, cumplir tal cual. A los 5 años venimos y depende cómo les va, o les extendemos un año más o automáticamente entra en el ciclo general. ¿Y eso es un proceso en escala o es de 0 a lo que corresponde? Es un proceso de 0 a 5 todos, sí. Y después el Estado va definiendo escalas de cómo. Claro. Interesante. Y eso además demuestra también por qué Italia tiene tantas pymes, ¿no? Exactamente, es un mundo de pymes, de lo que llamamos nosotros economía familiar, y además lo que permite básicamente es empezar a armar cadena de proveedores, porque te da la posibilidad de que vos te fortalezcas, que le vendas a una empresa, empezar a armar encadenamiento. Para eso la Argentina necesita definir con claridad cuáles son los sectores productivos a los que hay que apostar. Creo yo que para que se resuelva el problema social hay que apostar a la construcción, al textil, al metal mecánico, al turismo, sectores que llegan hasta la punta y que permiten mucho pequeño emprendimiento y mucha pyme. Estamos hablando ahí de un sector netamente industrial, es decir, productivo más que de servicio, que después quizás rebalsa, si eso funciona, hacia otros sectores, ¿no? Sí, sí. Me parece a mí que no se va a resolver el problema del empleo en argentino sin desarrollo industrial. No quiere decir que no tenga que haber servicios, actividad del conocimiento, mucho de exportación, pero la Argentina hoy tiene 30% de pobreza y 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Solo van a incorporarse al mundo laboral por el lado industrial, me parece a mí. ¿Y eso puede apuntalarlo a la idea de hambre cero, que incluso el presidente ha impulsado desde un comienzo, digamos, esta idea? No sé en cuánto tiempo se puede llegar a eso, porque una cosa es llegar desde lo que sería o es el asistencialismo, y otra cuestión me parece que más de fondo es llegar a partir de ganarse el propio esfuerzo, ¿no? De su ingreso con una... Sí, yo tengo la impresión de que lo que hagamos en los próximos 5 años va a ser determinante. No es que la Argentina va a llegar al hambre cero, a la pobreza cero en 5 años, pero sí debería mejorar mucho. Hoy hay 8 millones de personas que reciben dinero a través de planes sociales. Creo que hay que ir a un esquema de empalme, que quien tiene un plan social, si tiene un trabajo, tome el trabajo en blanco, trabaje y durante 2 años se mantenga en el plan para hacer un puente. Hoy la persona que tiene un plan social, si le dan una oferta de trabajo, no la toma porque tiene miedo que se le caiga el plan. Claro, entonces, démosle la posibilidad de que tome el plan y durante 2 años continúe, que tenga un sobresueldo. Hay que ir generando todos mecanismos con las pymes, con el microcrédito, con la gente que tiene empleo o planes sociales, para que vaya blanqueándose e integrándose a cadenas productivas. Ahora, esto que estás diciendo parece bastante sencillo, digamos. No solo de decir, sino de cuestión desde el punto de vista de lo que es la posibilidad de instrumentar. Digo, ¿en el gobierno hay receptibilidad a este tipo de ideas o no? Me parece que hay receptividad, lo que está faltando es quién lo define. Me parece que todavía no queda claro quién conduce los procesos que yo llamaría de economía regional, de desarrollo industrial. Me parece que hay mucha receptividad, interés en generar esto. Falta, a mi modo de ver, un área que diga economía regional, estas 4 cadenas productivas, todos vamos por este lado. O sea, impulsar hacia una dirección esa idea, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, el dinero está, porque los planes sociales existen. No es que haya que derivar algo o tener un costo distinto. No. Porque muchas veces este problema de la gente que tiene plan social, en donde, más allá de tener un trabajo y mantener el plan, si no es finalmente así, cuando quiere volver a conseguirlo le significa una complicación grande. Totalmente. Y a veces no lo consigue, o pasan 3 meses para lograrlo. Los sectores después pobres, de terminar el trabajo, ¿no? Los sectores pobres actúan muy racionalmente. Entienden que lo seguro es el Estado o el plan social y que el otro puede estar o no. Entonces solo podrían pasar al mundo del trabajo si tienen algún incentivo. De la gente que está en planes sociales yo creo que lo podemos dividir en 3 tipos. Uno, los que tienen capacidades laborales. O sea que si tienen una oferta, la tomarían y si tienen esto de poder mantenerse en el plan, les conviene. Segundo, lo que le falta capacitación. Los que no están para entrar hoy al mundo laboral y requieren de capacitación, ahí sí yo creo que es clave toda una red de capacitación en estas cadenas productivas, pasantías en las empresas, empezar a armar este vínculo. Y tercero, los que están muy lejos, muy complicados con el mundo laboral,
problemas de adicciones, de salud, ahí hay que hacer un proceso de asistencia muy rápido. Bueno, ahí sí el asistencialismo. Absolutamente. Eso no está... Pero hay mucho para armar como cadena. Hay que pensarlo, a mi modo de ver, la inclusión social como una cadena, en Argentina como una escalera. Uno se capacita, se vincula con el mundo laboral, tiene el acompañamiento del Estado, una red de tutores que lo pueda incorporar. Si una empresa toma un joven como primer empleo, durante 2 años el 75% del salario mínimo cubierto. Yo creo que hay que hacer un set de medidas que todas juntas deberían empezar a cambiar la situación. ¿Y el Banco Provincia está trabajando en esto? ¿Hay alguna idea? ¿Hay posibilidades de desarrollar, aunque sea focalizado en ese ámbito, que no es menor, porque es el que te da la plata o que puede proyectar alguna inversión? Sí, ya viene haciéndolo y va a fortalecer lo que se llama microcrédito, crédito a pequeños emprendedores. Este año va a dar un salto grande en esa línea. Esto es que para que el gasista, el plomero o el carpintero accedan a máquinas, claro, para que el carpintero acceda a una sierra circular para hacer mueble a medida, o que la señora que cose ropa en su casa tenga una máquina para coser. La idea es darle crédito al que no es sujeto de crédito bancario, al que no le puede mostrar un banco ni que tiene casa ni auto, pero que está trabajando, que ese acceda a la máquina y pueda desarrollarse, por un lado. Y por otro lado, lo que va a hacer el Banco Provincia en el tiempo es avanzar con el tema de construcción, de planes de vivienda, que eso genera empleo. Lo único que mueve en serio el empleo es la construcción. Ahora, ¿esa es una autoconstrucción o son construcciones de alto esquema? Porque en Argentina tiene una característica muy especial, que la autoconstrucción, es decir, la venta de cemento, no a granel, sino en bolsa, es altísimo comparado con cualquier país, porque la construcción se hace los fines de semana. Exacto. Digamos, aquella vieja idea y tradición que trajeron los inmigrantes, ¿no? Sí, yo creo que hay que ir a un esquema mucho de autoconstrucción, mucho de construcción comunitaria, en el sentido que en un barrio yo sé hacer una cosa, vos sabés hacer otra, nos vamos acompañando, y que opere como un crédito de referencia. Un crédito de referencia es yo pago todos los meses 4 bolsas de cemento como parte del crédito. Entonces me voy acompañando, sé lo que tengo que hacer, accedo a un crédito, puedo autoconstruirme. A Argentina le faltan 3 millones de viviendas. Muchas son viviendas de clase media, pero muchísimo es vivienda social. Esto dinamiza todo. La vivienda no es solo un tema de un derecho, es un tema de un gran plan de empleo. Cuando avanza la vivienda, se crea empleo en Argentina. Y eso tiene que ser, es un empleo a partir de empresas, son, digamos, ¿qué manera de organización debiera tener eso? Porque ahí también está la cuestión del trabajo, digamos, ahí está el empleo en realidad, más que el trabajo. Porque el trabajo está, ¿cómo es ese empleo? Yo creo que hay que buscar las dos medidas. Una es a través de empresas y grandes planes de vivienda, que después la gente va licitando, va accediendo a la vivienda, pero mucho con el tema directo, con las personas, con cooperativas, con organizaciones sociales, mucho de autoempleo o de autoconstrucción. Las dos cosas tienen que estar habilitadas. En nuestro país, la vivienda social, el problema social se desata a partir de la vivienda. El ciclo en Argentina es un chico está hacinado, está complicado, no tiene lugar en su casa, va a la esquina se complica, se le hace difícil la vida, se complica con la droga o con lo que fuera. Si la vivienda tiene más desarrollo, puede estudiar en la casa, tiene una mesa para poder trabajar, puede hacer mejor las cosas. Mucha gente que es pobre, además de tener su vivienda, es su trabajo. Tiene el taller de herrería o de carpintería dentro de la casa. La vivienda motoriza todo, con lo cual permitir el autoempleo, la mejora o la autoconstrucción de vivienda es una buena salida. ¿Esa vivienda cómo tiene que ser? Porque digamos, yo veo cada vez más estos barrios que se hicieron en los últimos años, que son barrios muy precarios finalmente, que son muy chiquitos, hasta, bueno, ni hablar de la calidad de la construcción, que después también lo vemos rápidamente que pierde fuerza. Pero también uno ve que no son viviendas importantes como los planes, no sé, recuerdo de la época, uno dice, esta es la época de Perón, o se hicieron en la época de Frondizi, ¿no? Que eran los famosos chalets de otra época. ¿Qué característica tiene que tener esa vivienda social para que cubra esa expectativa de toda la vida y no ser un lugar un poquitito mejor que estar en una villa de emergencia? Sí, hoy la vivienda social es una vivienda de 46 metros cuadrados que no resuelve el tema del hacinamiento. Por supuesto que una persona que vive en casa rancho, si pasa a vivir en casa de material, está mejor, mejora su condición de salud, pero sigue hacinada si no tiene lugar. Se habla de vivienda semilla en el sentido que la persona puede construir un poco más, hacer un poco más. Yo creo que hay que ir a viviendas más grandes, como en otra época, por lo menos con 2 dormitorios, o sea, lo que llamamos 3 ambientes, con potencial para también la actividad productiva, como para que la persona pueda tener su taller en el lugar. Y eso implica viviendas más grandes, darle la posibilidad a la persona al acceso al terreno. Mucha gente no quiere vivir toda junta en un lugar donde dicen todas estas viviendas son iguales, sino también el acceso al terreno. Yo creo que en la Argentina hay que hacer un plan social de tierras. O sea, tomar toda la tierra fiscal, ver dónde se puede construir y dónde no, y esa hacerla apta para la vivienda. De modo tal que si uno accede a la titularidad de la tierra, puede construirse, tiene una base de vivienda más grande, empieza a desarrollarse de otra manera. A ver, ¿en las grandes ciudades hay lugar para esto?
En las grandes ciudades hay... Porque el tema es la ubicación también, sí, ¿no? Conurbano, Córdoba y Rosario están saturados, básicamente. Lo que hay que pensar es mecanismos, en el caso del conurbano, en el segundo y tercer cordón, más alejándose, y en el caso del resto, empezar a pensar en las localidades intermedias. La Argentina, la gente sigue migrando, porque sigue en el conurbano bonaerense o en la ciudad de Buenos Aires, estando cerca de una escuela y un centro de salud y la posibilidad de hacer changas. O sea, la educación y la salud siempre son motivador de la radicación o la migración. Es así. En la década del 40 la gente migraba acá porque tenía un trabajo, iba y formaba parte de la cadena industrial, era un operario automotriz. Hoy el que migra no va a hacer eso. Igual viene porque tiene cerca la escuela y tiene cerca un centro de salud. Es decir, que antes venía para trabajar a los grandes centros urbanos y hoy viene para tener una asistencia aunque no tenga trabajo. Exactamente, porque lo que imagina es que la asistencia más alguna changa te encuentra a la vuelta. Para generar sistemas de vivienda en el interior, primero hay que tener servicios de salud y educación. Hay que construir escuelas, centros sanitarios y en función de eso la vivienda. Ah, ese es un buen dato. Es decir, que para la primera contención y la respuesta a esto hay que tener escuela y hospitales. Sí, si no la gente va a seguir migrando, porque cada uno lo que se imagina es qué tiene cerca y qué pasa con sus hijos y qué oportunidades tiene con sus hijos. Todo el mundo está imaginando. Lo único universal en la Argentina es la escuela. Lo único a donde todos le ponemos el acento, los más ricos, los más pobres, es qué van a estudiar mis hijos, qué van a hacer. Eso organiza la vida de la familia y organiza el barrio. Con lo cual, generar escuelas y centros de salud implica poder organizar planes de vivienda alrededor. ¿Siempre fue así? Más allá de esto de que el tema industrial de la década del 50, supongo, 40. No siempre fue así. Yo creo que en realidad, yo diría hace 30 años y tal vez hace 20 años también, la extensión de la escuela no era tan central. La idea era estudiás o trabajás y la familia pensaba, este va a estudiar, otros hijos van a trabajar. Hoy la escuela tiene un rol central, hoy es diferente y por eso hay que redefinir el territorio en función de eso. ¿Y el presupuesto para la educación está? Sí, la Argentina tiene 6,5% del Producto Bruto Interno en educación, tiene altos niveles de recursos en salud y en desarrollo social. No es un problema de recursos, es un problema de fijar metas, de definir para dónde uno va y poner prioridad en el interior. Porque gran parte de esos recursos de la educación va más dedicado a lo salarial que a lo estrictamente, digamos, de infraestructura. Y si uno piensa, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, del total del presupuesto, que es el 38% de todo el presupuesto, es educación. De eso, el 98% es salario, o sea, casi todo es salarios. Daniel Arroyo, como siempre ha sido un gusto que vengas. Muchas gracias. Hacemos una pausa, la primera, enseguida volvemos.